Bueno, qué bueno, hermanos, verles esta mañana aquí. Ayer pensaba, porque fue una semana en realidad cansada, ¿verdad? De ir, venir, y para algunos pues obviamente como que es más pesada porque no es lo habitual. Pero pensaba, la regla del reino de Dios no es trabaja una semana y descansa un mes, ¿verdad? El Señor nos enseña, porque en su palabra lo dice, ¿verdad? Cuando llama a sus siervos, dice, bien buen siervo y fiel. Una semana si fuiste fiel, sobre más te pondré. ¿Les gusta esa interpretación del texto, hermanos? Algunos, a otros no les gusta. ¿Les gusta o no? Todavía, algunos nada más. ¿Sí les gusta o no, hermanos? Bueno, qué bueno, ahora sí ya. Iba a seguir preguntando lo mismo, Porque cuando usted sirve, no le cae un boleto de avión a Cancún. Le cae un papel con nuevas órdenes. Y lo que usted debe seguir haciendo, ¿verdad? Porque en el reino de Dios no hay descanso. Hay más trabajo. Sobre poco eres fiel, dice el texto de la palabra de Dios, Mateo 25, sobre más te pondré. Entonces, qué bueno, hermanos, que haya disposición para servir al Señor. A veces probamos hacer algo y pensamos es cansado, ¿sí? ¿A poco no le cansa trabajar en la semana? ¿No? Tiene que ir a trabajar de nuevo a la siguiente semana. El patrón no le dice descánsate otra semana porque trabajaste la semana anterior. No, le exige más incluso tal vez si el trabajo está prosperando le va a pedir que se quede más tiempo, ¿verdad? Entonces, con más razón si servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, hermana, ya tendrá la eternidad para descansar en el cielo. ¿De acuerdo? Bueno, ojalá que lo comprenda. Aquí hay que gastar este cuerpo sirviendo al Señor, ¿verdad? Si antes como Pablo dice, ¿verdad? Si antes lo usé para servir al diablo y no me cansaba, pues ahora menos y le voy a servir a mi Dios. Entonces voy a disponerme a hacer las cosas mejores para Él. Abra su Biblia, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios 6, versos 14 a 18. Si puede poner su celular en modo silencio, hágalo por favor. O si lo puede apagar, mejor. ¿Verdad? Acuérdese que Dios, como dijo un hermano hace tiempo, Dios no le va a hablar por el celular. Segunda de Corintios 6, 14 a 18. Dice la palabra de Dios así, leamos juntos, hermanos, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuestra relación con el mundo a nuestro alrededor es necesaria, pues de acuerdo al mandato de nuestro Señor, somos testigos suyos en donde quiera que estamos cada día. Es inevitable el contacto y la relación que tenemos con las personas por el trabajo, los estudios, la familia, la vivienda y otras causas. Es inevitable. Sin embargo, el mandato que tenemos de nuestro Señor
es que no hagamos alianzas innecesarias y peligrosas con ese mundo que desprecia y no ama a nuestro Señor. Porque si hacemos alianzas innecesarias y peligrosas con ese mundo, corremos un alto riesgo. El tema de esta reflexión es: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Al leer el texto que tenemos hoy, hermanos, nos viene a la mente todas esas enseñanzas que suelen darse en relación con el matrimonio, en donde por lo regular los pastores y líderes y consejeros cristianos suelen utilizar o solemos utilizar el texto que leímos para aconsejar matrimonialmente, para aconsejar a las parejas, para advertir, para llamar la atención, etc. Mayormente cuando se trata de enfatizar el riesgo, el peligro de las relaciones sentimentales con personas ajenas a nuestra fe. Pero siendo correctos en el estudio y el análisis del texto, hermanos, vemos, porque una de las reglas de interpretación es que no podemos sacar un texto de su contexto, porque si sacamos un texto de su contexto solo lo hacemos un pretexto para muchas cosas. Aunque sí usamos el texto porque implícitamente, no explícita, pero sí implícitamente el texto puede enseñarnos esta verdad acerca del riesgo de las uniones mixtas en función del matrimonio y el noviazgo. El texto explícitamente no está hablando de eso. El texto está hablando del riesgo de la relación del creyente con un mundo que lo puede absorber, que lo puede atrapar y lo puede alejar de Dios, que lo puede desviar de la buena intención de ser leal a Dios, de caminar con el Señor, de servir al Señor y de invertir su vida a Cristo Jesús. Ese es el sentido del texto. Ya Pablo ha hablado ampliamente todo lo relacionado con el matrimonio. Y cuando haya la oportunidad, sin duda alguna, retomaremos el tema, porque en el orden que seguimos en el estudio verso a verso que hemos llevado ya por algún tiempo, en particular nosotros como iglesia, a veces los textos enfatizan ciertos asuntos y algunos tienen que ver con la vida matrimonial, la vida familiar, y entonces podemos aprender de esos asuntos, pero no vamos a hacerlo en esta ocasión porque vamos a enfocarnos en lo que explícitamente el texto pues, nos está mostrando. Entonces, en el capítulo 7 de la primera carta de Pablo, aquí a los Corintios, usted si quiere volver a leer el capítulo 7, el capítulo 6, 7 y 8, de hecho, usted puede ver algunos consejos y amonestaciones y mandatos que Pablo da a la iglesia en función de este asunto de la vida matrimonial, del soltero, de la viuda, de todo eso. Entonces, pero no lo vamos a enfocar ahora porque el interés más bien es seguir el hilo de pensamiento de Pablo, y este tiene que ver especialmente con ahora el riesgo que el creyente asume cuando hace a un lado el consejo de Dios, la amonestación de Dios, para entrar en relaciones que no son siempre del todo necesarias y que más bien se vuelven riesgosas para la vida espiritual del creyente, cuando no ve el riesgo de entrar en ciertos acuerdos y, como dice el texto, de entrar en yugos, ¿verdad?, desiguales en la vida en general allá afuera, con gente que no conoce a Dios. He oído, hermanos, de acerca de quienes, por ejemplo, mantienen esa relación de compadrazgo con los no salvos, ¿verdad? Y oigo y digo, bueno, a veces le doy el beneficio de la duda a mis hermanos, ¿verdad? Cuando oigo, es que mi compadre, no la comadre. Bueno, digo, está bien, estamos aprendiendo y confío en el Señor que un día ya no va a decir mi comadre, mi compadre, ¿verdad? Porque esas cosas no pertenecen a la Escritura. Esas cosas no pertenecen a la fe en Cristo Jesús, hermanos. Eso pertenece a la vida religiosa allá afuera, ¿verdad? Porque son de las tradiciones que la religiosidad
practica, pero no tiene que ver nada con la fe verdadera, ¿verdad? Yo no soy compadre de nadie, no soy comadre de nadie, ni busco compadres ni comadres allá afuera. Busco personas a las que yo les pueda anunciar el evangelio y no lo hago mi compadre. Dios lo hace mi hermano en la fe, ¿verdad? Cuando llegan al conocimiento del Señor. Entonces, pero a veces la gente no ve eso y trae esa clase de relación al ambiente cristiano. Y sigue teniendo su compadre, sigue teniendo su comadre, no habla claramente con ellos, no le dice, oye, mira, perdona, es que antes yo vivía en el error y acepté esta relación, pero quiero decirte que pues ya no la necesito. Yo realmente no creo ya en estas cosas. Soy tu amigo, puedes ser tu amigo, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque eso es lo que vamos a estudiar. Puedo ser alguien que te pueda ayudar, echar la mano en las cosas que sea posible, pero ya en ese aspecto de lo que antes pensaba que era correcto, pues ya no. Ahora creo en Cristo y tal vez la oportunidad de compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Al tratar de aclarar la no necesidad de esa clase de relación con las personas allá afuera. Entonces, las Escrituras nos mandan que deberíamos concluir esta clase de relación y no aceptar estas formas de relación con nadie cuando se nos invita a entrar en ese tipo de acuerdos con las personas que no conocen al Señor. Si usted, sabiendo la verdad, admite ser y entrar en esos acuerdos con los no creyentes, usted está cometiendo un error, ¿verdad? Está practicando algo que ya no pertenece a nuestra nueva vida espiritual y está dando lugar a que esa relación le jale a hacer y a vivir de tal forma que no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, mucha sabiduría de Dios. Por eso no me canso en decirle, hermano, necesitamos retomar el estudio de la Biblia, necesitamos crecer en el estudio de la palabra de Dios. Si usted estaba estudiando la Biblia y lo dejó por descuido, por falta de tiempo, por lo que sea, haga un esfuerzo y diga, Señor, voy a retomar estos estudios, los voy a retomar porque yo necesito crecer en la palabra del Señor. Y si usted no lo ha hecho porque cree que ya se cree una especie de Moisés en la actualidad, ¿verdad? Que todo lo sabe, o de Pablo, ¿verdad? Hablando los idiomas griego, hebreo y demás, y cree que no necesita conocer de la Escritura, está equivocado. Mientras esté con sus piecitos en este mundo, hermano, y respire el aire que yo respiro y tenga conciencia, usted y yo necesitamos crecer en la palabra de Dios. Es un mandato del Señor. Crecer en la palabra de Dios, dice Pedro al final de su segunda carta, ¿verdad? Por lo demás dice, hermanos amados míos, sigan creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo le preguntaría, ¿eso le incluye a usted? ¿Le incluye a usted o creo que a usted no lo incluye? Pastor, yo ya tengo 2 diplomados, 5 doctorados en Biblia, tengo 20 años de seminario y todos los días me aprendo la Biblia. Yo no necesito eso. Bueno, entonces usted debe ser el pastor de esta iglesia, ¿verdad? Y debería estarnos enseñando la verdad que ya conoce. Pero si se la está guardando, entonces es un gran egoísta, ¿verdad? Porque no está sirviendo al Señor con todo lo que sabe, ¿verdad? Acuérdese, Dios no nos llama a ser cabezones bíblicos, nos llama a ser siervos de Él. Entonces necesitamos entender las Escrituras para ser obedientes a ella. Entonces, si usted sabe, entonces ahora dice la Biblia, lo que de gracia recibió, de gracia comparta, ¿verdad? Aquí hay gente que necesita conocer las Escrituras, entonces póngase en la posición de un maestro, porque para eso nos da Dios, para que demos gratuitamente lo que ya Dios nos ha otorgado. Pablo pues entonces comienza este párrafo que ya leímos en el verso 14 diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace la primera pregunta, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego vuelve a preguntar, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo hace un llamado a manera de mandato y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Calvino, el gran teólogo del pasado, dice, porque unirse en yugo con los incrédulos significa nada menos que tener comunión con las infructuosas obras de las tinieblas. Y tenderle la mano a los incrédulos significa tener comunión con ellos.
Es lo que dice Calvin. El teólogo William J. Webb dice, el pasaje de los versículos 14 a 18 que ya leímos nos dice que no formemos ningún pacto con los incrédulos, que violan las obligaciones del pacto que el cristiano tiene con Dios. Ambos teólogos, uno del pasado y otro moderno, concuerdan en el hecho de que no debemos unirnos en esta clase de intimidad con personas que no conocen a Dios. El texto original nos dice que cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, significa entablar relación con personas que son totalmente diferentes a nosotros. Es decir, que no son miembros de la familia de la fe y que pueden hacer que el creyente quebrante, violente, transgreda sus obligaciones para con su Dios. Entonces, quiero aclarar, hermanos, que cuando la Biblia nos manda a no tener ese tipo de acuerdos y entablar esa clase de unión con la gente, no está diciendo de ninguna manera, porque no quiero que nadie se vaya diciendo, el pastor dijo que no debo, entonces ahora pongo mi raya y ya no le dirijo la palabra a nadie que no sean mis hermanos en la fe. No, hermanos. No quiero que usted se vaya creyendo eso. Vamos a tratar de explicar el texto, porque no quiero que usted se vaya pensando que ya no tenemos que hablarle a la gente que no conoce a Dios. No. Lo que el texto nos está diciendo es que debemos evitar todo aquello que nos amarre a otras personas y que nos ponga en el riesgo, hermanos, de ser jalados a un mundo del que nosotros ya hemos salido y al que no deberíamos regresar. ¿Verdad? No deberíamos regresar. Es inevitable, obviamente, trabajar. Y usted trabaja en un lugar donde la mayoría de las personas en este país, donde el 90 y tantos % de la población pues no son cristianos evangélicos como nosotros. Entonces es inevitable que usted vaya a un trabajo donde tal vez el 98%, el 99% son no cristianos, ¿verdad? El patrón no es cristiano, el jefe no es cristiano, todo no es cristiano. Es inevitable, ¿verdad?, que usted tenga, si tiene un negocio, usted no puede poner ahí afuera, este negocio es cristiano, solo se admiten evangélicos aquí. No, pues no, ¿verdad? Eso no lo va a hacer usted. No, usted le va a vender a quien llegue ahí, ¿verdad? Porque es un negocio el que usted establece. No podemos darnos el lujo de decir a tales personas no admitimos. No, no se puede hacer eso. Usted tiene que trabajar. Si va a la escuela, en la escuela una gran cantidad de compañeros, maestros y demás personas, pues no conocen a Cristo Jesús. Entonces, no es que debamos aislarnos de la gente. El texto no está diciendo aíslate. Lo que el texto está diciendo enfáticamente es que no debemos entrar en acuerdos donde nuestra fe, hermanos, se ponga en riesgo y en el riesgo de que con quienes entramos en acuerdos y uniones nos arrastren a hacer cosas y a vivir de tal forma que en este sentido nosotros transgredamos el pacto, la relación, la comunión que tenemos con nuestro Señor. Por eso es que, como dije al principio, cuando usamos el texto para dar un consejo a alguien que está entablando una relación con alguien que no es creyente, pues claro, le advertimos. No podemos forzar a que haga lo que sería lo correcto, pero advertimos porque las consecuencias pueden ser desastrosas en el plano de los sentimientos, ¿verdad? Y lo hemos visto una y otra vez. Cuando alguien hace lo que quiere y no sigue el consejo de Dios, al final muchas veces lamentablemente llora. Y ya es muy tarde para llorar, ¿verdad? Ya es muy tarde para llorar. Entonces, el texto nos dice de igual manera que hay situaciones en la vida en las que nosotros, hermanos, inevitablemente necesitamos estar allí. Bueno, tengo que trabajar. Y no puedo ir y decirle, oiga, patrón, señor empresario, ¿usted es cristiano? Porque yo no le voy a servir a ninguno que no sea cristiano. ¿Usted es cristiano? Pues no va a ir a preguntar eso, no. A usted lo van a entrevistar. Y si usted es un profesionista, usted es un técnico, si usted es un empleado o se quiere emplear para alguna cuestión, usted va a llenar una solicitud, lo van a entrevistar probablemente, y si usted llena los requisitos y es apto para el puesto, el trabajo se lo van a dar. Y usted va a trabajar ahí. Usted tiene necesidad de trabajar y ganarse un sueldo porque necesita sostener una familia, ayudar en la economía de su casa, llevar el dinero suficiente para todas las cuestiones que requiere el mantenimiento de una familia. Es necesario trabajar.
Pero si alguien me invita a mí a entrar en un negocio y esta otra persona no es cristiana, y debo considerar las consecuencias de entablar una relación de negocios con alguien que no conoce a Dios. Y considerar el hecho de que probablemente si entro en acuerdos de negocios con una persona que no conoce a Dios y no lo conozco, no sé cómo es, no sé cómo actúa, si es una persona honesta, si es transparente, si no tiene ciertos malos hábitos, y yo me vea arrastrado a participar de esas cosas, y entonces el riesgo es que yo dé mal testimonio porque yo sí conozco a Dios. Y si es alguien que conozco y sé que es pues deshonrado, ¿verdad? Deshonesto, es tramposo, y yo entro en acuerdos con esa persona, ¿verdad? Haciendo negocios, entonces de manera consciente y deliberada, yo me estoy arriesgando a hacer cosas que no debo y entonces poner en descrédito el testimonio que ya vimos en el capítulo 5 que tengo que dar al mundo. Y eso, hermanos, es lo que Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso Pablo pregunta, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia y la injusticia son dos polos, son dos extremos, y estos nunca se van a juntar, nunca. La justicia no cabe en la injusticia y la injusticia no cabe en la justicia. Las dos cosas son dos cosas que no se van a juntar jamás. Así es que Pablo dice: ¿qué comunión hay entre lo justo y lo injusto? ¿O qué compañerismo tiene, en todo caso, qué comunión hay entre la luz, dice Pablo, y las tinieblas? ¿Verdad? No se puede. Donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay oscuridad la luz no está. Asumíamos eso con los chicos en la escuela bíblica de vacaciones y les decía: bueno, el pecado es como la oscuridad. Donde está la oscuridad no hay luz. Si fueran las 12 de la noche aquí, les decía yo, y nosotros tendríamos que prender el foquito que está ahí. Y ese lugar estaría iluminado, pero si salimos, lo demás está oscuro. Si no prendemos todos estos focos, estaría oscuro. Donde hay luz, no hay tinieblas, y donde hay tinieblas, no hay luz. Por eso el Señor dice en Juan 8, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Él, no andará en tinieblas. Entonces, Pablo originalmente quería que los corintios no tuvieran ninguna clase, hermanos, de participación religiosa con los inconversos. Acuérdense que el texto en el original o en principio está escrito a una iglesia o dirigido a una iglesia en donde sus formas de vida, hermanos, habían en muchos casos vuelto atrás. Muchos corintios habían estado practicando de nuevo el participar, ¿verdad?, en las cuestiones idolátricas, y mientras estaban allá en los templos paganos, ellos estaban ahí viendo y se hacían partícipes de esas cosas, y Pablo les dijo: bueno, es que no puedes sentarte a la mesa de Cristo y comer su pan y luego pretender ir a la mesa de los demonios y participar de eso también. No puedes hacer eso. Tu vida no debe estar dividida de esa manera. O eres un cristiano o no eres un cristiano. Eso es complicado. El hecho es que la fragmentación de la vida espiritual, en el caso de muchos cristianos, hermanos, se vuelve al creyente participante de todos esos asuntos en donde constantemente está. Y eso violenta el pacto que tiene con Dios. Un pacto de exclusividad, un pacto de intimidad con Él, un pacto en donde solo Dios y yo cabemos. No cabe nada más, ¿sí? No cabe nada más. ¿Se acuerda aquella idea sobre todo los muchachos, ¿verdad? No sé si alguno lo pensó alguna vez, pero creo que no. Solo mi corazón era muy cochino y yo decía: no, mi corazón es como un edificio de departamentos. Aquí caben muchas. Bueno, yo vivía pensando de esa forma. Dios me sacó de ahí, del error, de mis torcidos pensamientos, y me trajo a una vida distinta. No, nuestro corazón no es un corazón de muchos templecitos. El templecito para Dios, el templecito para el Dios dinero, el templecito para el Dios placer, el templecito para el Dios... No. Mi corazón es un solo corazón. Y la Biblia dice que es un solo templo, todo esto. Desde aquí hasta la planta de mis pies, yo soy templo de Dios. Igual que usted. Somos un templo de Dios, la casa donde Dios habita. Cuando usted viene al templo y es el primero en llegar, no se pone a ver el reloj y dice: a ver, ¿a qué hora llega ese Señor? No, el Señor, ¿dónde está? Ya está aquí. Está esperando que su iglesia se congregue.
Es su promesa. Por eso nosotros no cantamos, ven Espíritu de Dios, ven Señor. No cantamos esas cosas, hermanos, porque eso es contrariar la Escritura. El Señor es su promesa y dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ya estoy ahí. No le tenemos que pedir al Señor que venga. Oí a alguien que dice, denle aplauso al Señor, ya vino el Señor. ¿A qué hora pasó? Yo no lo vi. No tenemos que aplaudirle al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Él no necesita ofrenda de palmas, hermanos. Él necesita corazones entregados. Corazones derramados en su presencia como ofrenda para Él. Eso es lo que Él quiere. Dame, hijo mío, dice, tu corazón. No dice, dame tus palmas, dame tus aplausos. Dios no se impresiona con esas cosas, hermanos. Dios desea corazones rendidos a Él. Vidas entregadas a Él. Por eso le dije hace un momento, me hubiera gustado mucho decirles, hermanos maestros, les hubiera gustado, hermanos maestros y trabajadores de la escuela bíblica, que les hubiera dicho ayer, hermanos, mañana no vengan, descánsense. ¿Les hubiera gustado? ¿Sí? Diga la verdad. Ya trabajé toda la semana, ya no voy mañana, estoy sumamente cansado. Bueno, está bien. Está bien. Pero no se lo dije, al contrario. Yo esperaba verle aquí temprano hoy. ¿Por qué, hermano? Porque el creyente a poco se cansa de servirle a su Señor. A poco se cansa de estar a los pies del Señor. Pablo llama a los corintios a una renovación de voluntad, a una renovación de deseos, a una renovación de sacrificio, de esfuerzo. Has conocido la verdad. Y si has salido del error, entonces ¿por qué vuelves a estar donde el error está? Si has salido de la mentira, ¿por qué vuelves a buscar la mentira? Si has salido donde a Dios no se hace presente, porque Dios no está donde está la idolatría, Dios no está donde está el paganismo, Dios no está donde está el error, donde el diablo reina y las tinieblas permanecen. Si Dios no está allí, ¿por qué vuelves ahí? ¿Qué es lo que buscas ahí? ¿Qué es lo que quieres encontrar ahí? Es como Lot, ¿verdad? Le dice, salte, vámonos, ya se hace tarde, tenemos que destruir esto. Y Lot vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué no se quería ir? Hasta que el ángel le agarra la mano y dice, órale, vámonos. En buen mexicano, si el ángel hubiera sido mexicano, hubiera dicho, órale, vámonos. Lo jaló, lo sacó, literalmente lo arrastró afuera. No se quería ir. Entonces, por eso va a decir adelante Pablo citando a la profecía, salgan de en medio de ellos, salid de ahí. Si ya saliste, no regreses. ¿A qué regresas? ¿O cuál es la tendencia o el deseo de querer regresar tras tus pasos? No debería ser ninguna. Hermano, lo mejor no se quedó allá afuera, lo mejor está aquí adentro. Lo mejor está aquí. Por eso necesitamos ser evaluadores de nuestro propio corazón y pensar, ¿me satisface Dios? ¿Realmente el Señor me llena? ¿Realmente el Señor hace que me sienta satisfecho de Él? Porque si no es así, hermano, el diablo pinta las cosas hermosas para que a ti te atraigan. Y el pecado, como le he dicho varias veces aquí, el pecado no es feo. El pecado no sabe mal. El pecado no huele mal. No. Es atractivo. ¿Se acuerda de Eva y el árbol codiciable? Dice que era eso para Eva. Atractivo y codiciable. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. No se unan. Es inevitable trabajar, vaya y trabaje.
Haga su trabajo con responsabilidad, sea un buen empleado. Y si lo tienen que poner en el cuadro de honor porque usted es responsable, bendito Dios, no se ponga como el pavo real diciendo que soy bien buen trabajador. No, dele gracias a Dios, glorifique a Dios y entréguele eso a Dios. Dígale a Dios gracias. Si no fuera por ti, yo no estaría en ese lugar. Y tal vez sirva para que usted dé testimonio de su fe. Tal vez. Pero no se une en yugo desigual con quien no debe. Porque cuando usted entra en componendas con el mundo del que usted salió, usted corre el altísimo riesgo de ser arrastrado y un día ya no volver. Ya no volver. ¿Se acuerda de Demas? Pablo habla de un Demas. Dice, Demas se fue amando el mundo. Se fue amando este mundo. Un mundo atractivo para él. Que olía rico, se veía placentero y se fue tras las cosas del mundo. Ya no dice Pablo si un día Demas regresó, pero se había ido. Entonces, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz de nuestra vida, hermanos, y desde el día que vino a nuestro corazón ha venido a alumbrar nuestra existencia. Pero no solo es luz para nuestro corazón. Ahora a través de nosotros Él brilla hacia afuera. Es lo que Él dice ahí en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Son luz para el mundo. Pero si yo la luz me pongo en yugo con el mundo porque me gusta y quiero esa relación con ellos, me gusta eso de compadre, me gusta eso de compañero de negocios y no me importa las consecuencias, hermano, tenga cuidado. Porque hay muchos que se asoman a ver el riesgo y se van de cara. Se van de cara. Y hay que tener mucho cuidado de esto. Entonces, el Señor no está diciendo que nosotros tenemos de ninguna manera luz propia. Nosotros reflejamos la luz de Cristo en nuestro corazón, la irradiamos como testigos de Él. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Somos testigos de Cristo y debido a la presencia de Cristo en nuestro corazón, hermanos, nosotros damos testimonio de Él. Así pues resulta entonces totalmente antinatural que nosotros que somos la luz del mundo tengamos ninguna clase de comunión con las tinieblas. En este aspecto, ¿sí? En este aspecto. Porque las tinieblas simbolizan al diablo y su mundo de maldad. Y Dios dice, no entres en unión con ellos. No. Es inevitable porque ha sido la voluntad de Dios que estemos ahí. Están en el mundo, pero ya no son de ahí. ¿Sí? Si Dios hubiera querido, hermanos, quitarnos, lo hubiera hecho desde un principio, hubiera creado algo para llevarnos allá y que estuviéramos todas las lucecitas prendidas ahí juntitas, ¿verdad? Como el arbolito de Navidad. Pero Dios no quiso eso. Dios nos quiso dejar acá y nos quiso dejar para que usted y yo cumplamos con la función de ser testigos de Él en un mundo que se está destruyendo, autodestruyendo, hermanos, en medio de tantas desgracias de todas clases que hay. Pablo dice en el verso 15 y continúa con la tercera pregunta. Pablo dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y la cuarta pregunta que hace Pablo es, ¿o qué parte el creyente? Fíjese, con el incrédulo, ¿verdad? ¿Qué concordia dice Cristo con Belial? La primera pregunta exige de inmediato una respuesta negativa, tanto como las otras, ¿no? Pablo preguntó en el verso 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Ahora vuelve a preguntar, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Tampoco, ninguna. El Señor no tiene amistad con el diablo, no se va a tomar el café con él de vez en cuando. No, hermano. El diablo y el Señor no se mandan mails. No hay nada de eso entre el Señor y el diablo. Hay una absoluta separación. Una total ruptura. ¿Sí? Por eso el diablo es no solo enemigo de nuestro Señor, es enemigo suyo, hermano. No es su cuate. No es mi compadre. Es mi enemigo. Por eso la Escritura dice que ese es mentiroso. Es padre de mentira, es homicida. Desde el principio, además, un ladrón. Dice el Señor, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice, he venido para que tengan ¿cuánto, hermanos?
Vida abundante. Eso es lo que usted y yo tenemos, vida abundante, una vida que no se acaba. Porque cuando a usted se le acabe la vida física, la vida en Cristo seguirá. Seguirá. Y vamos a estar en el Señor, con el Señor eternamente. Y le tengo una buena noticia, allá le voy a seguir predicando. Algunos hicieron así. Dios me va a seguir dejando ser pastor de esta iglesia allá. Entonces es increíble, hermano, cómo Dios nos guarda y nos dice que no hay comunión con el mal. Por lo tanto, entonces yo debo rechazar lo malo. Yo también lo debo rechazar. Rechazar todo aquello que me quiera arrastrar a actitudes y estilos de vida que no son las propias de la nueva vida que tengo en el Señor. Hermanos, si quieren apagar los ventiladores, si alguno tiene problemas con el aire, pues lo puede apagar sin problema. Entonces, no hay comunión con el mal. Por lo tanto, entonces, hermanos, nosotros tampoco debemos buscar tener comunión con las tinieblas, ¿verdad? Aunque sea a veces difícil romper con ciertas uniones, hay que hacerlo. Si eso me está alejando de Dios, si eso me está quitando tiempo con Dios, si eso me está enfriando en la vida espiritual, si esto me está robando oportunidades con Dios, hermano, eso no viene de Dios. Incansablemente he oído aquello de: ¿y por qué no vienes? Es que mi trabajo no me deja. Bueno, pues entonces eso no es de Dios. Si yo oré y Dios me dio ese trabajo y trabajo hasta los domingos, lo siento, eso no viene de Dios. ¿Crees tú que Dios te va a poner una pistola en la mano para que te dispares? No. Dios no te va a dar algo que te estorbe en tu caminar con Dios. Dios no te va a poner en las manos algo que te impida crecer en el Señor. Dios no te va a dar un trabajo para que no vengas al templo. No, Dios te va a dar un trabajo para que estés acá, que tengas el tiempo, las oportunidades para servir al Señor. Tú decides hacer eso. Tú tomas esa decisión. Tú decides ponerte el yugo con el mundo y decirle: ahí estoy, patrón. Usted me quiere aquí a las 6 de la mañana el domingo, aquí estoy. Pero si yo le digo: hermano, venga a las 11 al culto, a la escuela dominical, no tiene tiempo. Para eso no hay tiempo, pero para el patrón sí. Para eso sí tenemos tiempo y nos esforzamos. Entonces, como le digo, el llamado es el que vemos desde el principio: no se unan, dice, en yugo desigual. Las preguntas exigen una inmediata respuesta negativa, pero esta segunda pregunta que hace Pablo aquí, en base a la anterior, en el verso 15, exige también de inmediato una respuesta negativa. Es imposible una relación de armonía entre Cristo y el diablo. Eso no puede ser. Por naturaleza, Cristo no puede tener ninguna relación con su enemigo. Por lo tanto, tampoco el creyente puede tener ninguna comunión en este aspecto con el incrédulo. ¿Usted puede acercarse a la gente? Sí. Yo le he dicho muchas veces, yo puedo decir que mis mejores amigos son mis hermanos en la fe. Cuando yo le doy un abrazo, como dijimos la semana pasada, si yo le doy un abrazo a usted, no crea que ando buscando algo de usted. No, créame que no. Le doy un abrazo porque le amo, le aprecio, le quiero. Con algunos es más fácil, con otros tal vez un poquito menos complicado, más complicadito, pero trato de hacerlo. Pero mi afecto por usted me hace hacerlo porque le aprecio, le amo en el Señor. Pero mis mejores amigos están aquí adentro y son ustedes, mis hermanos en la fe, con quienes comparto estos tiempos y por quienes oro pidiéndole al Señor: Señor, mueve a mis hermanos a desear estar en la casa de Dios. Ahora está lloviendo, veremos Dios, tal vez va a llover al ratito. Bueno, Señor, que llueva para que no nos vayamos. Había pensado que el sermón durara 1 hora, va a durar 2. ¿Verdad? No, ¿verdad, hermanos? No quiere. Bueno, entonces, es increíble cómo Dios, hermanos, nos muestra, pues, que amistad con el mundo, no. Pero necesidad de testificarles, sí. Y necesitamos acercarnos a las personas. Yo intento acercarme a la gente allá donde vivo porque deseo compartirles a Cristo.
y les saludo, y cuando les encuentro y puedo hablar con ellos, trato de hacerlo porque mi intención es presentar a Cristo. No busco tener amigos en el mundo porque mis amigos están aquí. Usted es mi hermano y es mi amigo. ¿Sí? Entonces, pero el Señor me dice que debo, ¿verdad? Ser responsable en eso. Entonces, así como Cristo no tiene compañerismo con el diablo, el creyente, dice, tampoco debe tenerlo con el incrédulo, en el plano de querer intimar con ellos, porque es que entre los cristianos, puros hipócritas. Bueno, acuérdese que usted también es cristiano. Y que cuando señalamos con el dedito para allá y decimos, puros hipócritas, estos tres me están señalando a mí. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Necesito ser consciente de eso. Entonces, las relaciones que cada uno de nosotros tenemos obligadamente, como se dijo al principio, hermanos, con algunas personas por el trabajo, los estudios, el lugar donde vivimos, la familia, etcétera, son oportunidades otorgadas por Dios para que nosotros cumplamos con nuestro ministerio como testigos del Señor. Pero no son ocasiones para hacer lazos y compromisos con el mundo, porque nuestro compromiso exclusivo, hermanos, es con nuestro Señor Jesucristo y con su reino aquí en la tierra. Aclaro que, de nuevo, el texto no nos dice que debemos concluir nuestras relaciones con las personas. No, eso no lo está diciendo el texto. Que debemos aislarnos de quienes no son de nuestra fe, de ninguna manera. Pues, ¿de qué otra forma, hermanos, podríamos nosotros testificar de nuestro Señor al mundo inconverso, verdad? Pues si no es con ese acercamiento con ellos. Pero yo no busco estar amarrado con nadie allá afuera. No, hermanos, no lo busco. No busco porque no necesito eso. Lo que sí necesito es que ellos oigan de mí que Cristo les ama. Cristo mismo se acercó a la gente de su tiempo. ¿Usted ha leído los evangelios? ¿Verdad? Usted puede ver que Jesús se acercó a las personas. Él mismo dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. El sano no necesita médico, pero el enfermo sí. Y él empezó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Un llamado no al creyente, un llamado al inconverso. Él se acercó a las personas de su tiempo, hermanos, buscó a la mujer de Samaria en Juan capítulo 4, ¿se acuerda? Estuvo dispuesto a aguantar el sol ahí al mediodía para esperar que llegara aquella mujer y presentarle el evangelio. Estuvo dispuesto a esperar durante la noche a Nicodemo. Él sabía que iba a llegar y se alistó para recibir a Nicodemo, hermanos. Se acercó a la viuda de Naín. Ahí en Lucas 7, que iban a sepultar a su hijo, él iba y tuvo misericordia y se acercó y les dijo, bajen el féretro. Y cuando lo bajaron, le dijo al muchacho, levántate, a ti te digo, levántate. Resucitó a ese muchacho y se le entregó vivo a su mamá. Se acercó a esa mujer. Se acercó a Zaqueo, ¿se acuerda el publicano en Lucas 19? Iba Jesús pasando con toda la gente y de pronto vio a un hombrecillo ahí trepado en una rama. ¿Verdad? Vio al hombrecillo y le dice, Zaqueo, date prisa a bajarte porque es necesario que hoy yo esté en tu casa. Y de un brinco se bajó y los invitó a ir a la casa, ¿verdad? Y se llevó a un montón de pecadores como él para que Jesús les hablara. Y Jesús llegó al corazón de Zaqueo, ¿se acuerda? Señor, si he defraudado a la gente, hoy se los devuelvo 4 veces. Sí, hermanos, el Señor se acercó a la gente, estuvo dispuesto todos los días de su ministerio a compartir con las personas para interactuar con ellos. Porque quería que le conocieran, quería que creyeran en Él, como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero jamás buscó tener amistad con ellos. Porque el interés del Señor era que lo conocieran y creyeran en Él y pusieran su confianza en Él. Así que no se trata de renunciar al trabajo, a la escuela, de aislarnos de la gente, hermanos. No se trata de eso. Pablo les recuerda a los corintios que Cristo había muerto por ellos, que Dios los había reconciliado con Él por medio de Jesucristo y que Pablo había sufrido mucho, hermanos, cuando estuvo allí 1 año y medio predicando el evangelio, aguantando muchas cosas, hambre, frío, chismes, de todo, con tal de que los corintios conocieran al Señor. Pablo les dice, yo mismo estuve dispuesto a sufrir muchas cosas con tal de que ustedes salieran de las tinieblas y vinieran al conocimiento del Señor. Así es que
Pablo dice, así es que no me doy por contento, por satisfecho, viendo que ustedes abandonan a Cristo para estar de donde salieron. Yo no quiero, dice Pablo, que esto les pase. Y como Pablo no lo deseaba, tampoco lo deseamos. Yo no lo deseo para usted. Y aprovecho el texto para decirle, hermano, oro por usted. Me espanta que usted, tanto como yo, coqueteemos con el mundo. Coqueteemos con el pecado. Me espanta y tiemblo pensando que alguno de nosotros el diablo lo convence y lo arrastre como a Demas y diga, ya no regreso. Me espanta, hermano, porque yo no quiero eso. Y por eso me atrevo a hablar así y a decir las cosas que digo, porque yo deseo con todo mi corazón que nosotros, hermanos, estemos donde debemos estar y que no tengamos necesidad de volver atrás, como dice un himno, ¿se acuerdan? Un himno que dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eso es convencimiento. No vuelvo atrás. ¿Qué se quedó atrás para que pudiéramos regresar? Algo bonito, algo bueno, algo codiciable. Bueno, hermano, pues Pablo dice que lo que dejó él, ¿qué era? ¿Se acuerda? Dice, lo que se quedó es basura. ¿Y la basura, a poco usted la guarda en su closet, hermano? ¿Dónde guarda su basura? ¿En su alacena? ¿Dónde? En el bote de la basura, hermano. En el bote de la basura. Y cuanto más rápido usted se deshace de eso, ¿no? Porque si no apesta, junta gusanos, ¿no? Un montón de moscas. Entonces, hermano, ¿qué podría ser atractivo como para que quisiéramos regresar y jalarlo? Hermano, no. Cristo ya limpió nuestro corazón. Y Él habita aquí en mí como habita en usted. Entonces, si Él habita en nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos procurar que esto, ¿verdad? Que es templo de Dios, la casa de Dios, esté, ¿cómo? En las mejores condiciones posibles. Que esté útil para el Señor, que el Señor lo pueda agarrar y pueda transformarlo en una herramienta en sus manos para bendecir a otros. Como le he dicho otras veces, aquí hay gente que viene y ayuda con el aseo, gracias a Dios. Y yo, entre ellos, también vengo y limpio la casa de Dios. Y procuramos hacer un esfuerzo para que todo quede bien limpiecito. Hablábamos ayer con alguien, le decía, ay, primero Dios, ahora sí, a ver si podemos quitar este piso feo, ¿verdad? Porque estaban unos niños ahí tirados como parecían tlaconetes salados revolcándose aquí en el suelo. Ya sabe cómo son los niños, ¿verdad? Digo, pues ojalá podamos quitar este piso feo y poner algo mejor, ¿verdad? Algo mejor. Primero Dios, ¿qué es lo que intentamos? Que la casa de Dios se vea como, pues bonita, ¿verdad? Se vea más cómoda y que nosotros nos sintamos bien aquí. Pero es la casa de Dios. Yo no traigo suciedad de la calle y la vengo a regar aquí, hermano. No, yo no hago eso. Por eso yo no le pongo marcas a mi cuerpo. No le pongo, me voy a ir a escribir el Salmo 91 en la espalda. Pues no lo voy a hacer, porque esto es templo de Dios y hay que respetarlo. No me pertenece además. Se lo di a Dios un día. No soy mío, soy de Dios. Le pertenezco a Dios. Y yo debo orar para decirle al Señor todas las cosas y pedirle permiso a Dios por todo, porque mi vida no es mía. Digo mí porque la vivo, pero sé que le pertenece a Dios. Él la compró con su sangre preciosa y un día yo se la di voluntaria y deliberadamente. Y sabe que, hermano, no me arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, me arrepiento de haber sido tan cabezadura de no haberlo conocido antes. Eso es lo que sí, de eso sí me arrepiento, de no haberlo conocido antes para haberle servido más. Pero bueno, no se trata de renunciar a nada, se trata de hacer mejor las cosas, hermanos. Pablo les pide a estos cristianos corintios que no participen de las formas y estilos de vida de los incrédulos afuera. El teólogo Denny dice así: para el creyente lo más eminente e importante de este mundo es lo que los incrédulos niegan. Repito, para el incrédulo, o para el creyente, lo más eminente, lo más importante de este mundo es lo que el incrédulo niega. Por lo tanto, cuanto más en serio se tome el creyente estas cosas, tanto más se guardará de entablar amistad con un mundo que aborrece a Dios. ¿Cuánto importante es esto para nosotros, hermanos? ¿Cuánto importante
Es lo que este libro contiene para usted y para mí. ¿Cuánto? ¿Cuánto leímos esta semana las Escrituras? ¿Cuánto dedicamos, hermano, esta semana para meditar en el texto de la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que medito y aprendo trato de hacer? Porque yo me puedo memorizar salmos completos, textos de la Escritura por montones. El problema no es saber Biblia, el problema es la obediencia, ¿sí? Ese es el asunto. Yo no tengo duda acerca de la autoridad de Dios, porque Dios habla aquí. Dios no me va a dar un sueño hoy en la noche y vengo contento la otra semana a decir, hermano, el Señor dice, eso es extrabíblico, Dios habla conmigo y Dios dice esto. No, el día que yo diga esto, súbase, deme un par de cachetadas y dígame, siéntese, pastor. Dios, hermano, ya no habla fuera de la Escritura. Y cuando leemos la Biblia y la estudiamos juntos, usted debe ser responsable de saber si lo que el pastor está diciendo o el maestro está diciendo está centrado en la palabra de Dios. Usted es responsable. Porque yo puedo venir y darle a tole con el dedo y envolverlo con cosas que no están en la Escritura. Citar la Escritura y modificarla para sacar provecho. Engañarlo a usted. Puedo hacerlo y no lo voy a hacer. Pero si pasara, usted es responsable de descubrir el error y decir, eso no viene de Dios. Usted tiene la obligación de hacerlo. Y para que usted sepa qué es error o cuando hay algo erróneo, debemos conocer la palabra de Dios, ¿no? Debemos conocerla. Por eso el Señor a través de Jeremías, ahí en capítulo 5 dice, hablando de los que predicaban y enseñaban, de los sacerdotes y todos esos que hablaban por dinero y todo eso, dice, estos hacían así porque mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso. Verso 16, Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La última pregunta que Pablo hace. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Usted aquí no viene y encuentra figuras de ninguna cosa. Quedamos de dejar esas muralitos ahí para que usted, que no estuvo en la escuela bíblica, vea lo que los niños estuvieron viendo, cómo se adornó el templo. La otra semana, no sé si se va a quitar ya o lo podemos dejar otra semana más. Por eso hoy modificamos las cosas del lugar. Está usted acostumbrado a verme por ahí, ahora estoy por acá, en fin. Pero hermano, no es que estamos adorando esas cosas, no. No vamos a poner aquí una imagen de algo, las fotos de quién sabe quién allá. No, aquí no va a haber eso, hermanos. Aquí no va a haber eso. Hay iglesias cristianas donde tienen las fotos de todos los pastores. Ahí están. Ya solo falta que les pongan florecitas y velitas, ¿verdad? Ya solo falta eso. O sea, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son esos? Sirvientes ya no están, se fueron. Gracias a Dios sirvieron, pero el que debe verse aquí es Cristo. Él es el que debe verse, a Él es al que debemos honra y gloria, al que debemos darle todo el honor, hermanos, a nadie más, a nadie más. Entonces, ¿qué acuerdo hay, dice Pablo, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Antiguamente la idea judía de que Dios habitaba en el templo era muy arraigada entre el pueblo judío. Específicamente la gente pensaba, Él está en el lugar santísimo. ¿Se acuerda? El sumo sacerdote entraba allá una vez al año. Ahí es donde el Señor habita. Ahí está el arca del pacto y Dios está presente. Entonces ahí está el Señor. Así que siendo el templo la morada de Dios, no admitía la existencia ni la permanencia de ninguna figura idolátrica en el interior. Cuando el sacerdote entraba a ofrecer los sacrificios todos los días, las ofrendas, adentro, en el lugar santo, no había más que unos poquitos muebles y ninguna otra cosa. Nada, hermanos. El sacerdote entraba, hacía lo que debía y se salía. Pero no salía y decía, encontré esto allá adentro, una figura. No había nada ahí.
Era un lugar dedicado a unos muebles que tenían un uso específico y nada más. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, lo único que encontraba ahí era el arca del pacto del Señor. Lo único, hermanos. Así es que, dice Pablo, ¿hay comunión en el templo de Dios y la idolatría? No, no la hay. No la hay. Aquí adoramos al Señor. Y cuando usted viene a la casa de Dios los domingos, hermanos, usted tiene que venir concentrado a adorar al Señor, seguro de que lo que va a venir a hacer es presentarle su ofrenda de adoración al Señor. Por eso le insisto muchas veces, hermano, ahí están los cantos, cante, cante. Adore al Señor con los cantos. Es cierto, usted no los eligió, pero ahí se pone para que usted cante. Traiga su Biblia a la casa de Dios, ¿sí? Esté dispuesta a estar aquí en la presencia del Dios viviente, porque el único que está presente aquí en medio de su pueblo es el Dios Todopoderoso. Aquel que ha sido fiel con usted día tras día durante una semana que se acabó ayer. ¿Le dio de comer el Señor, hermano? ¿Le dio vestido? ¿Le dio calzado? ¿Le dio dinerito? ¿Le dio un carrito? ¿Le dio una casa? ¿Le dio salud? ¿Ha fallado Dios? Hermano, Dios es fiel. Y es bueno para siempre. Entonces, ¿no merece que nos dispongamos a venir a adorarlo? ¿No merece Él que usted deje otras cosas menos importantes para venir y estar aquí? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de ello. ¿Y usted? Porque no estar convencido del todo nos hace tomar decisiones equivocadas. Y eso, hermano, no es bueno en nuestra salud espiritual. En el templo no habían figuras idolátricas en el interior. Contrario a la figura pagana de los templos de la antigüedad, donde había un montón de figuras, y lo que pasa ahora en ciertos templos, ¿verdad? Aquí en México, donde entra y hay un montón de figuras allí. Bueno, eso no es lo que Dios dice que debe ser. Al contrario, lo que Dios dice es que no debe ser. Pero la gente no entiende eso y entonces está concentrada dando reverencia, honor o lo que sea a esas figuras. Las dos posturas que Pablo presenta aquí son incompatibles. No hay ningún acuerdo entre Dios y los ídolos. No hay nada de eso. Nada de lo que Pablo ha estado preguntando desde el verso 14 es compatible con Dios. No, Dios no tiene ningún acuerdo con nada fuera de Él y con nada fuera de su iglesia. Con nosotros Dios tiene un pacto, un acuerdo. Y lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, así como resulta, hermanos, irreconciliable la idea de que la casa de Dios se vea violentada con figuras idolátricas, de igual manera ahora nosotros que somos templo de Dios, templo del Señor, debemos tener cuidado de no permitirnos ninguna cosa que violente, ensucie y pervierta el lugar donde el Espíritu Santo mora, que es nuestro cuerpo. Pablo respalda esta postura con citas del Antiguo Testamento. Él cita Éxodo 25 y Éxodo 29, donde Dios le promete a su pueblo que estará en medio de ellos. Les promete a los israelitas que Él va a habitar entre ellos desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando empiezan su camino hacia Canaán y atraviesan el mar y van al otro lado del mar y van por el desierto, Dios una y otra vez les recuerda que Él está ahí entre ellos. Y no solo se los dice con palabras, también se los dice con hechos. Recuerde usted que cuando van al desierto y el desierto es candente y con altísimos grados de calor allí, ¿verdad? Dios se manifiesta a ellos a través de una nube preciosa que tapaba el sol de ellos y les daba una sombra refrescante, ¿no? Una sombra deliciosa. Y el pueblo podía decir: mi Dios me cuida mi Señor, no deja que me queme mis piecitos con la arena caliente, no deje que me insole con el sol a alta temperatura en el desierto en el día. Ahí está mi Dios cuidándome. Y en la noche, ¿qué hacía Dios? Se manifestaba a su pueblo a través de una columna de fuego que les daba calorcito cuando la temperatura bajaba y necesitaban luz. No habían linternas, ¿verdad? Entonces necesitaban luz para caminar. Ahí estaba el Señor alumbrándoles a través de la columna de fuego. ¿Podían ver a Dios? Sí.
¿Qué había dicho Dios? Estaré entre ellos, andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así como Dios visiblemente estaba presente entre su pueblo en el desierto, a través de la nube en el día y la columna de fuego en la noche, Dios se ha hecho presente en nuestra vida ahora, hermanos, a través de la presencia del Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros. Y no solo es el Espíritu de Dios, también es el Padre y el Hijo morando aquí. Ese Dios omnipotente, que no lo puede contener este mundo, ni el cielo, ni el universo, ¿sabe dónde habita? En nuestro corazón. A mí me parece fascinante esa idea, esa enseñanza más bien de la palabra de Dios. Dios ha venido a morar en mi corazón. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes. Entonces ten cuidado con lo que haces con tu cuerpo, ten cuidado con lo que haces con tu vida, ten cuidado con lo que haces con tu tiempo, ten cuidado porque le pertenecen a Dios. El hecho de que Dios more en nosotros no significa solo el hecho de que está allí, no, Él es dueño de donde Él está. Quitémosle candado a esas áreas de nuestra vida en las que le hemos dicho a Dios, Señor, tú mandas aquí, pero perdón, en esta área no, por eso tiene un candadito, acuérdate, por eso tiene un candado porque es privado. No, Dios dice, bueno, ¿soy dueño o no soy dueño? ¿Eh? ¿Soy dueño o no? Esa frase que tienen ustedes aquí en México de mi casa es su casa, es solo una frase muy, muy educada. Sabemos lo que significa, ¿no? Pero no es que usted me regala su casa. Obviamente no es así. Pero cuando yo le dije a Dios, Señor, te doy mi vida, ¿qué le dije? No le dije algo diplomático nada más y educado. Le dije la verdad, le dije, Señor, me entrego a ti. Lo que soy yo ahora es tuyo. Tú dispón de ello. Tú dispón de ello. Así que somos el templo de Dios y Él habita en nosotros. ¿Cómo podríamos entonces, hermanos, nosotros que somos parte de Cristo y compartimos de su gracia con Él, de su naturaleza divina, como bien dice Pablo, cómo podemos compartir esto con un mundo que aborrece al Señor? ¿Cómo? Eso, hermanos, es aberrante, bíblicamente hablando, es aberrante. Entrar en amistad e intimidad con este mundo es lo que las Escrituras nos manda que no debemos hacer, porque no deberíamos sencillamente atrevernos a intimar con los enemigos de Cristo. Hacernos amigos del mundo nos dispone para ser enemigos delante de Dios. Nos pone en una posición delicada. Santiago 4 y 5 dice, ¿o almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela, dice celosamente? ¿Para quién quiere Dios a sus hijos? Pues para Él nada más. No nos quiere compartiros. No, hermanos. Él nos anhela solo para Él. Ahora Pablo dice en el verso 17 y 18, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros, concluye el verso 18, por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La cita que Pablo hace en el verso 17 es del Antiguo Testamento, viene de Isaías 52, donde gracias al decreto que Dios movió a Ciro en su corazón a hacer para dejar libres a los exiliados judíos, permite el regreso desde Babilonia a Jerusalén. Y no solo les dijo, váyanse, los que quieran irse, regrésense, sino que les dijo, y tomen los enseres de la casa de Dios que Nabucodonosor transportó aquí y llévenselos, porque son de su Dios. Mire qué cosa tan extraordinaria Dios movió el corazón de Ciro a hacer. Váyanse. Y Dios dice, y no toques lo inmundo, no te lleves nada de ahí que no me pertenezca, no te lo lleves. Lo único que quiere Dios de nosotros y en nosotros es lo suyo, hermanos. Todo lo que tiene que ver con Él, su frescura, el reino de Dios, el amor a las cosas de Dios. Yo no le digo a usted que no valore su trabajo, se lo vuelvo a repetir. Dele gracias a Dios por ese trabajito que le provee recursos para usted y su familia. Gracias a Dios. Oramos cuando un hermano se queda sin trabajito y decimos, Señor, suple lo que haga falta.
Suple el dinerito que necesitan mis hermanos para pagar el gas, la luz, el agua, el predial, para mandar a sus hijos a la escuela, para ir al doctor cuando necesitamos pagar el médico, para la gasolinita del carro porque Dios le diste un carrito, para la verificación. Bueno, oramos por todo eso por usted, hermano. Se lo pedimos a Dios. Prospera, mis hermanos. Pero le pedimos a Dios, Señor, pero que no te dejen de amar. Que no te dejen de amar. Porque es fácil amar al mundo y dejar de amar al Señor, ¿verdad? Es fácil, mayormente si nos va bien, ¿verdad? Como el creyente que le pedía a Dios la vaquita, Dios no se la daba hasta que un día le dijo al Señor, se la voy a dar, y le dio una vaquita. Ahora dejó de ir al templo porque había que cuidar a la vaca, llevarla a pastar y hacer un montón de cosas. Y ahora, ¿por qué no vienes, hermano, al templo? Pues tengo que cuidar la vaca. Bueno, hermano, no hagamos como ese hombre ingrato, ¿no? Que hacemos de la bendición de Dios tropiezo para nosotros. Pablo cita y dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Dios les permitió salir a los judíos antiguamente, pero les advirtió que no tocaran ni llevaran con ellos nada impuro para no contaminarse y contaminar lo que llevaban de la casa de Dios para el servicio a Dios. Este pueblo castigado por el exilio durante tantos años, ahora debían procurar con todo su corazón no contaminarse, sino mantenerse puros, santos, apartados por completo para Dios. Habían aprendido la lección, eso es lo que Dios esperaba, que hubieran aprendido la lección y que pudiesen ser una nación consagrada para Dios. Tomando esa situación del pasado con Israel, ahora Pablo toma esta enseñanza y le ordena a los corintios, no les pide el favor, les ordena, ya que han salido del paganismo y de una vida de aciago pagano, de tanta cosa terrible, que consagren su vida al Señor. Le perteneces a Cristo, conságrate a Él, entrégate al Señor. Y entonces la respuesta de Dios es, y yo te recibiré. Yo te bendeciré, yo me alegraré cuando vea tu esfuerzo, cuando vea que te dedicas, cuando vea que estás procurando. Mire, Dios no espera de usted perfección. Somos un manojo de imperfección. Dios no espera de usted que no se equivoque. Somos un manojo de errores. Como bien dice un pastor, somos una construcción en proceso. Y como dijo otro pastor ahí, somos creyentes imperfectos, santos defectuosos. Así es, eso somos. Pero Dios nos da la oportunidad de que en medio de nuestros errores e imperfecciones y defectos de esto humano, de lo que estamos revestidos, Dios nos da la oportunidad de demostrarle a nuestro Señor que yo me quiero esforzar, que yo quiero hacer lo mejor para Dios, quiero ofrecerle de mi tiempo lo que yo puedo ofrecerle y ofrecérselo de mi corazón. Venir a la casa de Dios con todo mi corazón, leer su palabra con alegría y con verdadera hambre de saber que Dios me va a hablar y no taparme los oídos y ponerme a leer la Biblia, porque eso no sirve, de pasar un tiempo en oración las veces que sea posible, y si es a diario, pues mucho que mejor, porque yo quiero experimentar a Dios. Dios me dice que Él me va a recibir, Él sabe lo que yo estoy haciendo porque Él ve mi corazón. Yo puedo no agradar a la gente, al fin y al cabo eso no me debe importar porque no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios y Él, hermano, me va a bendecir en ese esfuerzo cotidiano. Él va a hacer que yo pueda cumplir con mis expectativas espirituales porque está viendo la intención de mi corazón, está viendo que quiero agradarlo a Él. A diferencia de aquellos israelitas de la antigüedad y de los profetas que profetizaron la venida del Mesías, los corintios no estaban esperando al Mesías. Ellos ya habían experimentado al Mesías y vivían en intimidad con Él. Ahora Pablo dice, regresen a eso. Si han descuidado esa intimidad con Dios, regresen, retomen lo que han dejado irresponsablemente, descuidadamente y esfuércense en disfrutar lo que antes disfrutaban. Solo tenemos una vida, hermanos. Solo una vida. Y yo no sé cuándo usted se va a morir. Yo no lo sé. Me alegra verle aquí, me alegra oírle cantar a mi Señor. Y me alegra compartir este tiempo con usted. De verdad, créame que le doy gracias a Dios por eso. Pero yo no sé cuándo va a ser la última vez que le voy a oír a usted cantar aquí.
Yo no sé cuándo va a ser la última vez que le voy a ver a usted sentadito ahí adorando al Señor. Yo no lo sé. Pero yo deseo que mientras la vida no se acaba, usted aproveche esas oportunidades. Yo no sé cuántas veces usted me va a oír predicarle y enseñarle la palabra de Dios. Deseo que sea por mucho tiempo más. Cuando ya mi cabecita ya no funcione, me voy a sentar. Pero yo no sé cuándo va a ser la última vez que voy a estar aquí. Pero deseo, hermano, con todo mi corazón, que retomemos lo que hemos descuidado y que seamos responsables con lo que hemos hecho a un lado por dejar a que los pactos, acuerdos y yugos con el mundo nos quiten tiempo para Dios. Por eso el Señor advierte, Mateo 10, que no debemos amar a padre y madre, hijos, hijas, esposas, esposos, lo que sea, más que a Él. Porque el que ama a esto más que a Él, dice Él, no es digno de mí. Entonces, Dios exigió en el pasado a su pueblo, a su regreso a Canaán, absoluta lealtad y sumisión a Él. Lo exigió. Dios no suplica un favor, porque Dios está en la posición de exigir lo que es suyo. Y Dios le exige a usted y me exige a mí que le demos lo mejor. Porque Él a usted, hermano, no le da una limosna. Dios no nos da limosnas. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Entonces, hermano, dejemos de hacer a Dios limosnero. Dejemos de hacer a Dios limosnero de las cosas que creemos que no se merece. No, hermano, Dios se merece lo mejor. Dios conoce su corazón y Dios sabe si usted de verdad no puede. Dios dice, no te preocupes, yo veo tu corazón. Pues si usted puede y no lo hace, Dios también dice, yo veo tu corazón. No hay pierde con Dios. No se puede. Lee el Salmo 139 de tarea. Dios exigió lealtad a su pueblo. Lo mismo demanda de nosotros. Una absoluta lealtad y sumisión al Señor. Lo cual exige cortar, si fuese necesario, con todo aquello que pueda resultar peligroso para nuestra comunión con nuestro Señor ahora. Nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso, en el Omnipotente. Pablo dice y concluye diciendo en el verso 18, y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hemos creído en ese Señor Todopoderoso, en el Omnipotente, en el Incomparable, el Señor de los ejércitos. ¿Habrá algo o alguien, hermanos, a quien nosotros comparemos a este Dios incomparable? ¿Habrá? Pues yo esperaría que no. Recordemos lo que el Señor dice respecto de nosotros en relación con este mundo. Él dice ahí en Juan 15, 19, me he brincado otras cosas para llegar aquí. Dice el Señor, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Juan 17, 16 también dice el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fuimos parte, hermanos, de todo aquello que hay allá afuera, pero ya no. Eso se quedó atrás. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Vaya y trabaje, vaya y estudie, vaya y haga sus compras, haga sus negocios, pero no viva como ellos, ni haga lo que ellos hacen. No hable como ellos hablan, ni adopte sus costumbres ni sus hábitos. No deje que nada allá afuera le aparte de Dios, ni le robe el corazón que solo le debe pertenecer al Señor. En palabras del apóstol Pablo, en Romanos 12, 1 y 2, quiero concluir este capítulo 7 y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este ciclo. No, hermano. Usted y yo debemos tener la forma del Señor. Debemos oler a Él y ser como Él. Así es que si hemos cometido el error de dejar que el mundo nos moldee, hermano, sacúdase y asumamos la forma del Señor, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y nos ayude, ¿verdad? Y que nos permita agradarlo a Él. Ese es el deseo que tenemos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por concedernos este tiempo de meditación. Señor, nunca es el propósito, Padre, ofender a nadie. Nunca es el propósito, Señor, agredir a nadie. Aunque si tu palabra no nos ofende, Señor, y no nos agrede, en el plano del amor que tienes para nosotros, Señor, como un padre lo haría con su hijo, su hija o sus hijos, Señor, cuando les habla y los regaña porque los ama. Si así tiene que ser, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Por eso tu palabra siempre, Señor, es actual. Porque siempre, Señor, va a encajar con nuestra situación personal. Siempre. Y siempre va a hablar con claridad, porque siempre necesitamos escuchar lo que tú tienes que decir. Amado Señor, aquí estamos hoy agradecidos por este tiempo que hemos tenido para meditar en este párrafo de tu palabra. Queremos, Señor, obedecerla y entender, Señor, que Dios, el mundo esclaviza. Y hay muchos cristianos, Señor, apartados de tus caminos, porque han permitido, Señor, que en su corazón se hagan acuerdos, pactos, lazos de intimidad con un mundo, Señor, que no quiere nada contigo. Pero, Señor, gracias porque nos hablas a nosotros a tiempo para evitar todo ello. Y, Señor, no olvidar que sí estamos ahí, pero no para confundirnos con el mundo, sino para conducir a ese mundo al conocimiento de Dios. Señor, que así sea. Danos la oportunidad, Señor, y ayúdanos, Padre, para que sintamos la necesidad de hablar a otros de ti. Que podamos, Señor, ser leales y obedientes responsablemente, Señor, al mandato que tenemos de ir y predicar el Evangelio a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.